Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Javier Maichan. ¿Qué les puedo platicar un poquito de esta maravilla en la que me encuentro? ¿Cuál es esa maravilla? Pues la selva, los árboles, la fauna. A mí me encanta estar allá, a mí me encanta disfrutar de ello. Escuchar el trinar de los pájaros, escuchar el viento chocando con las ramas, eso es impresionante, es una sensación que a veces es difícil de explicar, pero me siento bien estar dentro de esa naturaleza. No sé, en realidad disfrutar de esa selva, yo creo que me regresa en el pasado cuando era niño. Me acuerdo que me escapaba y iba en la selva. ¿Qué iba a hacer? A disfrutarlo, a observar los árboles, a observar los pájaros, en algunos casos también me tocó la oportunidad de ver los animales como el venado, el tepezcuintle, el jabalí. Eso es impresionante, eso no sé cómo explicarlo a la gente que no ha tenido esa oportunidad. Estar en la institución que es la Comisión Nacional Forestal, pues me toca hablar un poquito de la cultura forestal. La cultura forestal no significa eh, dar pláticas, no es eso. La cultura forestal es enseñar a la gente el cómo tiene que dar el uso y manejo a nuestros bosques y selvas. El manejo de fuego también, que es muy importante. Esa es cultura forestal. Nos toca a nosotros enseñar a esa gente para que empecemos a valorar lo más importante que tenemos, que son nuestras selvas. Entonces, de verdad, yo los invito de todo corazón que nos ayuden a proteger la selva. Antes de cortar un árbol, solo piensa cuánto año tuvo que pasar para tener ese diámetro, y en fracciones de segundos y minutos lo derribas y lo aprovechas. Haz conciencia, dale ese uso adecuado, porque los árboles son sagrados. Y si tú aprovechas un árbol, ponte en tu mente y la tarea de sustituirlo por más arbolitos que en el futuro pueden crecer y que sea ese patrimonio de nuestros hijos. Lo invito a que lo hagan. Un saludotes para todos. Ayudemos a proteger nuestros bosques y selvas de todo el mundo.